la idea es tratar de recorrer la normativa interna de la UNL, que va acompañando todos estas mejoras de proceso que fuimos haciendo desde hace algunos años, y también compartir con ustedes la normativa nacional, porque cuando desarrollamos el cronograma de este curso, el eje central iba a ser el expediente electrónico, ¿no es cierto? Que era, cuando lo empezamos hace 3 años, era la novedad, era lo que necesitábamos capacitar, enseñar y mostrar. Entonces necesitamos tener también de base la normativa nacional que nos ayudó a crear nuestra propia normativa de expediente electrónico. Entonces, recordemos que tiene un solo encuentro, una sola clase. A partir de que terminemos a las 10 de la mañana va a quedar habilitado el cuestionario para que puedan resolverlo, así como hicieron con el módulo 1. Y como siempre van a tener habilitados los foros, y cualquier duda quedamos a disposición, ¿sí? Vamos a ver la presentación. Esta barra no me deja ver la... Ahí. Ustedes me dirán si se ve correctamente. Sí, se ve. Bárbaro, muchas Se ve gracias. perfecto, Romy. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, la idea es hacer un pantallazo por la normativa nacional, que fue la que nos llevó a crear nuestro manual de procedimiento de expediente electrónico del año 2020, y también ver un poco la normativa interna de la universidad que nos guió en todo este camino de la digitalización desde el año 2017 aproximadamente. Como les decía, nosotros tomamos de base para armar nuestro manual, que es el que vamos a ver bien en detalle en unos minutos. Perdón que voy a silenciar un micrófono. Les pido por favor tener los micrófonos deshabilitados porque estoy con un problema en la voz y me cuesta muchísimo hablar. A ver, ahí está. ¿Listo? No. Hay un Moto E6 que me está costando silenciar. Si por favor lo pueden apagar. Porque no lo puedo... No me está dejando silenciarlo. Bueno. Sí, yo no puedo asistirla, Romina, porque tenemos un solo anfitrión nada Anfitrión, más, pero entonces yo no, como anfitrión no puedo estar... No, yo había silenciado todos, no sé por qué no me dejaba hacerlo, pero ya está. Listo. Bien, continuamos. Entonces, nuestra base, el decreto 894 del 2017, que es una modificación al reglamento de procedimientos administrativos del decreto del año 72, tuvo una importante modificación en el 2017 que en su anexo 1 nos muestra estas cuestiones tan importantes que nos sirven a nosotros de base para la universidad. Todas las modificaciones que se efectuaron en este decreto se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Habla de la aplicación de las TICs a los procedimientos administrativos, las atinentes a simplificar tanto la carga del administrado como la reducción en la simplificación de presentar documentación. Voy a seguir silenciando, les pido disculpas. Y bueno, habla también de la incorporación de la figura del jefe de gabinete de ministros, que no es algo que tenga injerencia para nosotros, pero es importante remarcarlo como una modificación importante que se introduce en este decreto del 2017.
Si recorremos el decreto, que ustedes lo van a tener como material de consulta y material de lectura dentro del aula, vamos a notar que en muchas oportunidades se habla del término simplificación. ¿Por qué? Porque se busca reducir las trabas o las cargas administrativas que podían tener los procesos, y se busca la racionalización en los procedimientos administrativos. Por eso digo que nos sirve también de base a nosotros, porque es lo mismo que estábamos buscando dentro de la universidad y lo que venimos haciendo pasito a pasito desde hace algunos años. En esta aplicación de tecnología a los procesos administrativos que se da en esta era digital, caracterizada por el uso de las TICs, trae muchos beneficios, tanto para los administrados como para la propia administración. Mejoran las relaciones de la administración con los administrados, ya que las personas pueden interactuar a través de las plataformas a las 24 horas del día, sin necesidad de hacer un desplazamiento físico hacia el organismo o dependencia. Esto optimiza también la gestión administrativa y nos brinda mayores garantías de transparencia, mayores controles e integridad documental, porque permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada. Introduce el hecho de que la tramitación de los expedientes va a ser por medios electrónicos. Acá nombra las plataformas de IGDE, ¿sí? Que nosotros en la universidad no la utilizamos, pero es una herramienta que se utiliza a nivel nacional. Y contempla la presentación de los escritos en formato papel, en las mesas de entradas únicamente, o en formato electrónico a través de la plataforma TAT, que seguramente muchos la han sentido nombrar, o en algunos procedimientos que involucran la universidad también se utilizan, ¿sí? No como herramienta interna, sino como comunicación con la nación. La tramitación de estos expedientes se hará por medios electrónicos, como veníamos diciendo, y bueno, se presentan en formatos papel o electrónico. En este caso, la plataforma de TAD, que es también a lo que vamos a apuntar nosotros en algún momento, es considerada el domicilio especial electrónico para los trámites que se realicen en esa plataforma, y es donde reciben las notificaciones de las actuaciones administrativas realizadas. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, quienes lo utilicen saben de esta metodología. Bueno, una cuestión bastante que para nosotros no tiene mucho interés, pero se amplía de 3 a 5 días hábiles administrativos para la elaboración de informes, contestación de comunicaciones oficiales y trámites relativos a la sustanciación de expedientes cuando no estuviera establecido otro término. Nosotros vamos a ver nuestros propios plazos y demás en nuestra normativa interna. Se establece el procedimiento para la solicitud y el otorgamiento de vista de los expedientes electrónicos. Nosotros estábamos acostumbrados que la persona asistía a la dependencia donde se encontraba el expediente y tomaba vista de ese expediente, tomaba las copias necesarias a su cargo y demás, se dejaba constancia en el expediente. Ahora que tenemos un expediente electrónico, esas cuestiones se modifican y también hay que reglamentarlas. Bien, hablamos de la notificación, ¿sí? Sabemos que se va a hacer por medio de plataforma electrónica de trámites y se dispone que la notificación se considera perfeccionada cuando el contenido de la misma está disponible en la cuenta de usuario de destino, es decir, llegó a la persona que debía ser notificada. Se reduce a 10 días el plazo para la presentación de alegatos y se fija en 5 días el plazo para elevar recurso jerárquico al gabinete de ministros. Todas estas cuestiones bastante internas, ¿no es cierto? Este decreto, en su anexo,
presenta una estructura de anexos, ¿sí? Que ustedes van a poder ver y revisar cuando lo lean. No tiene mucho sentido que nos adentremos en la lectura del decreto porque es más importante para nosotros conocer la normativa interna de la universidad, pero sí nos parece importante que ustedes conozcan cuál es el paraguas normativo mayor de Nación para que, sobre el cual trabajamos y sobre el cual se redactó nuestro manual de procedimientos de expediente electrónico. Ahora, si les parece, vamos a pasar, que ahí es donde vamos a adentrarnos más. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Hola? se te escucha bien, Romy. Sí, se Bueno. escucha. No, me pareció que alguien preguntaba algo. Vamos entonces a la normativa interna de la universidad para que conozcan un poco la historia y el trayecto que venimos haciendo. Si bien algunas cuestiones, como estuvimos conversando la semana pasada, lo que era el certificado analítico, el certificado de historia académica, lo venimos trabajando desde el 2016. Tenemos una ordenanza, que es la ordenanza 2 del 2017, que es nuestra ordenanza de gobierno digital, que fue el gran paraguas normativo en todo lo que es procesos digitales, en todo lo que es la incorporación de firma digital a los procesos, que lo recordábamos con Gabriela como una anécdota la semana pasada o la anterior, que en ese momento cuando se redactó parecía muy amplia, parecía que no íbamos a llegar a todo eso, lo que establecía, o que era bastante ambicioso, y sin embargo hoy, 5 años después, podemos decir que avanzamos muchísimo en ese camino y que realmente fue un gran paraguas normativo. Ustedes van a ver que en todas las ordenanzas que siguen, de esa en adelante, que tengan que ver, por supuesto, con estas mejoras, con estos cambios en los procesos, siempre se la nombra en los considerando. ¿Por qué? O en los vistos, porque es nuestro paraguas, ¿sí? De allí se desprende este compromiso de la universidad de encaminarse hacia el gobierno digital y hacia la despapelización. En ese mismo año, más adelante, surgió la necesidad de sacar la ordenanza número 6 del 2017, de exhibir la presentación de certificación expedida por la propia administración. ¿A qué apunta esto? Y ya lo vamos a ver bien. Apunta a que estábamos encaminados hacia un certificado analítico digital, hacia un certificado de alumno regular, hacia un certificado de historia académica, y sin embargo, en algunos procedimientos internos de la universidad, como por ejemplo, cuando Sí, bueno, mientras esperamos que Romy se recupere un poquito, está muy mal de la garganta, está haciendo un esfuerzo bastante inconmensurable para dar la clase hoy. Como bien decía, haciendo un raconto de todo lo que fuimos elaborando en estos años de implementación de procesos digitales, veíamos en ese momento como bastante lejano el tema de tener un sistema de mesa de entradas con expediente electrónico. Si bien ya a partir del año 2017, como hizo ese raconto Romina, la Nación empezó a trabajar en la sistematización de estos procesos y a la sistematización del proceso administrativo per se, a través de lo que en su momento se conoció como el Ministerio de Modernización. Lo veíamos bastante alejado, digamos, de concretarlo en la realidad. Pero así, independientemente de ello, empezamos a digitalizar algunos procesos. Y bien, como ella mencionaba, justamente en el año 2017, que se dio marco a través de la ordenanza 2 del Consejo Superior, que marca lo que es gobierno digital, bueno, en ese momento como que nos habíamos quedado con sabor a poco, digamos, porque la veíamos bastante abarcativa y todavía no teníamos plasmado
en la realidad demasiados procesos, y como recién les decía, mucho menos llegar a pensar que íbamos a implementar expediente electrónico. Pero ya mirándolo en retrospectiva, fue el paraguas que nos dio el marco que nos permitió trabajar y avanzar en todos estos procesos, especialmente en ese marco que se suscitó extraordinario, como fue el marco del año 2020, teniendo ya la ordenanza 2, fue lo que, valga la redundancia, nos ordenó y nos dio un norte en todo este camino. Y cubrió un montón de cuestiones para que nosotros avancemos sobre seguro. Digo, nosotros, cuando hablo de la Dirección de Informática, bueno, ahora llamada Dirección de Gestión de las Tecnologías para la Información y la Comunicación, pero en definitiva, bueno, nos dio justamente ese norte para poder avanzar sobre seguro y poder implementar todos estos procesos que pudimos implementar y en ese marco bastante extraordinario. Igual, Independientemente que, bueno, como siempre decimos, perdón, ya cierro con esto. no, no hay Como siempre problema. decimos, los procesos son mejorables, los procesos son perfeccionables. Lo que hacemos, siempre tenemos la misión y el objetivo de seguir mejorando esos procesos y seguir aprendiendo del aporte de todos y de lo que hace cada uno en su tarea administrativa en este caso. Vuelvo a repetir, los sistemas no son perfectos, son perfectibles, pero bueno, tuvimos un gran ordenador y para todos los que son diseños de sistemas de información, en lo que es en el ámbito público administrativo, tener el marco normativo regulado, normado, ordenado, es la materia prima para poder tener un buen desarrollo. Sí, y también es a donde recurrimos cuando tenemos alguna duda de cómo proceder o cómo avanzar en algunas mejoras de los, no solamente de los sistemas, sino de los procesos. Eh, Como les decía, es un caminito. Por eso nos pareció interesante poner del 2017 en adelante cómo se fue gestando y una ordenanza iba ayudando a la anterior, porque una vez que tenés gobierno digital, que veníamos con los certificados analíticos, vos decís, bueno, ¿para qué la propia administración le va a pedir otra vez el que presente el analítico a aquel chico que se presente una VAPI, a una tutoría, a un intercambio, si la propia administración se lo puede generar? Lo mismo después, en el 2019, cuando ya habíamos avanzado un poquito más, y lo vamos a ir recorriendo a través del curso, ya teníamos documentos normativos implementados, serían las resoluciones de la universidad se hacían de manera digital, la notificación tenía que cambiar, porque como aprendimos, un documento digital impreso no tiene validez, entonces tuvo que cambiar también, ¿sí? Entonces, cada pasito que íbamos dando lo teníamos que respaldar con esa normativa. ¿Nos puede faltar un montón? Sí, todavía nos puede faltar, pero esto que tenemos nos ordena, ¿sí? Y después ya en el 2020 tuvimos este expediente electrónico que irrumpe. Perdón, Gaby, pero es imposible poder hablar. Perdón, no hay problema, sigo yo, no hay ningún problema. Bien, en el año 2020, como bien contaba Romina, esto sale a partir de la urgencia y fue realmente el minuto a minuto, no les voy a contar lo que fue el 2020 porque todos lo vivimos y todos vimos irrumpidos en la normalidad de nuestra vida en general y obviamente el trabajo en particular también, cómo la universidad debía seguir trabajando en ese nuevo contexto. Entonces, en el año 2020, a mediados de año, prácticamente, si mal no recuerdo, en mayo, el rector dicta la resolución 617 que aprueba y ordena el proceso de implementación del expediente electrónico genérico. Nosotros desde el momento que
se ordena a nivel general el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos fuimos a trabajar cada uno desde sus hogares y nos fuimos a trabajar para implementar esto. Porque también recordemos que en el primer decreto presidencial, en el que nos obliga a todos a estar aislados, bien se indicaba que ciertos procesos no quedaban eximidos de sus plazos, como por ejemplo los procesos de pagos a proveedores, estoy hablando particularmente en nuestro ámbito, el proceso de pago a proveedores y el proceso de obra pública. Pues bien, ambas cuestiones se cumplían en la universidad en ese momento. Teníamos obra pública en ejecución y obviamente había que pagar a proveedores. Entonces, bueno, fuimos saliendo con diferentes opciones de un sistema medio híbrido entre lo que ya teníamos implementado del sistema de mesa de entradas, que lo único que registraba hasta el momento era la trazabilidad del expediente. ¿Por qué? Porque el ámbito físico en donde se registraba el expediente era un papel, pero bueno, fuimos haciendo una mixtura, una cuestión híbrida entre lo que era el sistema de mesa de entradas y lo que finalmente llegó a ser el expediente electrónico. Exacto. Y mientras tanto, bueno, el equipo de desarrollo iba desarrollando las funcionalidades para adaptar nuestro sistema de mesa de entradas a el medio digital. Y aparte, Gaby, perdón, ¿No? esa resolución, voy a ir metiendo bocadillos como pueda, esa resolución del rector era prácticamente urgente, porque había que implementar el expediente electrónico que se empezaba a usar, pero no hacíamos tiempo de armar un manual de procedimientos de ese trámite, porque era todo muy rápido, ¿sí? Había que analizarlo, había que trabajarlo. Entonces esa resolución lo que hacía, que lo vamos a ver ahora, es decir, bueno, se aprueba el uso del expediente electrónico y ver cómo seguíamos. Si les parece voy avanzando, así vamos viendo una por una. Yo hablo hasta que no dé más, y sigue. Dale, yo te cubro, no te hagas problema. Y Gaby cubre el resto. Bueno, esta ordenanza 2, para ir viéndola en detalle, es lo que veníamos charlando. Es una ordenanza que yo les recomiendo que la lean, una ordenanza que tiene muchos considerandos, muy larga en sus considerandos, porque cuenta un poco todo lo que se había estado haciendo y a lo que se apuntaba. Ya la universidad venía implementando desarrollos tecnológicos tendientes a la modernización, ya habíamos incorporado elementos de gestión electrónica de manera piloto en algunos sistemas, que muchos de ustedes ya los deben conocer, como el sistema de cargos docentes, como el sistema de convenios, y teníamos la solicitud de certificado de alumno regular y el legajo digital de los alumnos. Eso eran nuestras pruebas piloto, y hasta el momento habían salido bien, ¿sí? Recordemos que estamos hablando del año 2017 siempre. En esta ordenanza cuenta un poco desde el programa de modernización y desde el área de informática, cómo se venía trabajando, cuál era nuestra guía de trabajo. Siempre se trabajó con las famosas 5 dimensiones que se nombraban en cada taller que hacíamos. Siempre se buscaba redefinir los procesos, y para esa redefinición de procesos siempre fue muy importante el aporte de todos los agentes. Cuando hicimos cargos docentes, se hicieron los talleres con los departamentos personal de todas las unidades académicas y del rectorado inclusive. Siempre trabajando con los agentes de la universidad para que cuenten su experiencia, para que nos digan qué es lo que ven mal y qué podemos mejorar desde allí. Una vez que se redefinen esos procesos, se le agrega tecnología, y ahí entra en ese momento la Dirección de Informatización y Planificación Tecnológica. Siempre se contó con la intervención de la Unidad de Auditoría Interna para analizar estos puntos de control que en todo proceso, en toda mejora de procesos, son fundamentales. A través del programa de adecuación a la normativa, se hacía el análisis normativo correspondiente, no solo para emitir una normativa nueva, sino para modificar o dejar sin efecto y ver qué había
anteriormente respecto de ese tema, ¿sí? Y todo ese paquete siempre termina con capacitación y entrenamiento, no una capacitación. Pueden ser capacitaciones, encuentros, talleres. Algunas están dentro del programa de capacitación a pool, otras se organizan en función de las mejoras que se van dando en los procedimientos, pero es un círculo que se mantiene siempre funcionando, ¿sí? Bien, hace también alusión a que la universidad se constituyó como autoridad de registro del organismo de la ONTI, ¿sí? Esto que ahora todos lo conocemos y que a través de los talleres o a través del expediente electrónico lo conocimos, en ese momento era una palabra rara, en ese momento la palabra tokens era, no tenían algunos, no se sabía bien qué significaba. Hoy cobra mucho más sentido todas estas palabras, ¿no es cierto? Eh, Hablaba de ir incorporando infraestructura tecnológica para facilitar la interacción del administrado, esto que veníamos hablando del, del decreto nacional, y queríamos avanzar hacia una administración sin papeles. Y esta parte, sinceramente, cuando la leíamos en 2017, lo veíamos lejos. Lo veíamos como que faltaba mucho, como que hasta ahora teníamos algunos procesos, pero bueno, faltaba, no veíamos el expediente genérico, el expediente diario sin papel. Pero vuelvo a lo mismo, estamos en el 2017. Hablábamos de ir implementando gradual y progresivamente los procesos administrativos e ir incorporando las firmas electrónicas y la firma digital a todos los procesos de la universidad. Después de todos esos considerandos, que daba un montón de información y que abarcaba un montón, el artículo 1 daba por implementar el denominado gobierno digital en el ámbito de la universidad, y el artículo 2 aprobaba el uso de la firma digital de los funcionarios y de los agentes de la universidad habilitados, siempre en los términos de la ley 25.506. Fíjense desde qué año venimos trabajando de a poquito, poniendo granitos de arena para ir mejorando. Yo estas se las recomiendo que la lean para que entiendan por qué fue la cabecera de todo, ¿sí? Después seguimos en el 2017, tenemos la ordenanza 1, que es la que les contaba, que surge como la necesidad de no seguir pidiendo papel, de aquella documentación o de aquella información que la universidad se podía autogestionar, ¿sí? Siempre hacia adentro. Es una de las ordenanzas que por ahí cuesta más que se aplique todavía. Bueno, ahora ya con el expediente electrónico no, pero en el 2018, 2019 todavía costaba su implementación, de decir, despapelicemos el pedido, sobre todo a los alumnos, cuando se van a inscribir a esto que yo les decía de las VAPI, de la tutoría, o un intercambio, o por ejemplo en un concurso pedir documentación al área de personal correspondiente, que la puedo autogestionar y no pedir que me la traigan en un papel, ¿sí? No sé si se logra entender el espíritu de esta ordenanza, pero sí, fue una de las que más costó de implementación. La del 2019, la de notificaciones electrónicas, también surge un poco con todas las modificaciones que se venían dando, con esta necesidad de que yo les decía que teníamos ya los documentos normativos, entonces teníamos híbridos, ¿no es cierto? Teníamos un expediente en papel al que le queríamos poner una resolución digital, entonces había que articular eso, había que articular cómo notificábamos, era un pasito más hacia la digitalización. Entonces, bueno, esta normativa del 2019 ordena que a partir del primer día hábil del mes de marzo del 2020, todas las notificaciones que deban realizarse en función de los procedimientos administrativos dentro de la universidad y que se hacían en domicilios físicos,
se reemplacen por notificaciones electrónicas. Entonces, enumera esta normativa a qué domicilio se va a hacer, ¿sí? Porque recordemos, nosotros recibimos notificaciones por el sistema Argos, los alumnos por el sistema Guaraní. Para eso establece que se tienen que tener los mails actualizados, los sistemas correspondientes. Eh, Recordemos que en ese momento no teníamos la declaración jurada electrónica aún, pero era un pasito, vuelvo a lo mismo, siempre un pasito más, y de esta ordenanza tomamos algunas partes para expediente electrónico también, ¿sí? Cada una de estas normativas que tuvimos antes, las nombramos porque fue un granito de arena para llegar al 2020. En el 2020, como les contó Gaby, pandemia de por medio, necesidad de sacar ese expediente electrónico que nosotros veníamos pensando, trabajando, imaginando, y que de repente hay que ponerle forma porque se necesitaba seguir. En cuanto a la normativa, si bien los sistemas respondieron rápidamente, se trabajó rápidamente para que la administración siga funcionando, en cuanto a normativa, teníamos que tener algo que nos avale para decir que ahora la universidad pasaba del papel a lo electrónico. Y buscábamos antecedentes que ya veníamos mirando, y sabíamos que de mesa de entradas lo único que teníamos era el viejo manual de procedimiento de mesa de entradas del 2001, que claramente fue muy útil y se mantuvieron las partes correspondientes, pero necesitábamos ayornarlo. Como no se llegaba en el mes de mayo a tener un manual como corresponde, que nos sirva no solo para arreglar el expediente electrónico, sino que nos sirva también como camino a lo que sabemos que le falta al sistema de mesa de entradas. Hay funcionalidades, hay cuestiones que sabemos que aún le faltan resolver, pero queríamos algo que sea para lo que tenemos y para lo que va a venir, ¿sí? En el mientras tanto, en mayo del 2020, se emite la resolución 617 para disponer que a partir del 17 de mayo del 2020, todos los expedientes que se iniciaran iban a ser electrónicos. Un gran desafío, un enorme desafío poniéndonos en mayo de ese 2020, con mucha incertidumbre, con, con muchos miedos también a cómo íbamos a seguir, ¿sí? ¿Qué pasa con los expedientes que se venían tramitando en papel? Los expedientes que se venían tramitando en papel, ahora lo vamos a ver bien en el manual, pero le teníamos que dar una solución, porque no es que dejábamos los expedientes arriba del escritorio, arrancábamos de cero otro y se terminaba, ¿sí? Pero bueno, esta resolución sirvió de base, sirvió para decir, empezamos con el expediente electrónico, y de ahí más seguimos trabajando, no solo con las funcionalidades del sistema, sino también con un manual de procedimientos que nos ayude en ese momento y para adelante. Entonces, en la sesión del 27 de agosto, o sea, 3 meses después de esa resolución, se emite la ordenanza 1 del 2020, que aprueba el manual de procedimiento del trámite del expediente electrónico. Acá sí, con más detalle, tomando como base el decreto 894, para ordenarnos, para ver qué es lo que establecía a nivel nacional, cuáles eran las bases, tomando en cuenta la normativa interna de la universidad, tomando en cuenta la ley de firma digital. Se analizó mucha normativa para poder llegar a este manual, ¿sí? Ahí es un poquito lo que les venía
les venía contando, el objeto del manual es reglamentar el inicio, la gestión y el archivo de los expedientes. Necesitábamos algo que nos diga qué hacer desde que nace un expediente hasta que se va al archivo. En su artículo 2, también les recomiendo la lectura completa. Esto es herramienta de trabajo. Si bien van a encontrar cosas que van a decir no están desarrolladas en el sistema, y es cierto, porque hacia allá vamos, ¿sí? Pero muchas veces puede servir como material de consulta. En el artículo 2 tenemos un pequeño glosario que nos define conceptos que nosotros consideramos que eran importantes tener presente a la hora de encarar el expediente electrónico. No solo la definición de expediente electrónico, sino también, y nos van a escuchar usarlo en distintas capacitaciones según el procedimiento en el que ustedes intervengan. Nosotros hablamos de trámites libres y de trámites con circuitos predefinidos. Los trámites libres son aquellos expedientes que solamente interviene el sistema de mesa de entrada y ustedes los van pasando por las distintas oficinas, agregando documentación y demás. Un trámite con circuito predefinido es, por ejemplo, uno que les va a sonar a todos tal vez, el de diploma digital, el de un cargo docente, el de una gestión de convenios, en donde intervienen otros sistemas que van guiando ese trámite, en donde los usuarios van trabajando en esos sistemas, y el sistema de mesa de entrada va acompañando atrás, marcando la trazabilidad y conformando los documentos para formar ese expediente. Eso es con un circuito predefinido. También enumera lo que es un expediente con carácter reservado, lo que denominamos firma digital, firma electrónica, un documento digital, un documento de carácter reservado. ¿Sí? Fíjense, primero tenemos expediente reservado y documento reservado. Nosotros en este momento tenemos el documento reservado. Un documento original. Lo que es un documento original, lo que estamos hablando desde que empezamos el módulo 1 de firma digital, ¿sí? Documento original. Un domicilio electrónico, que es lo que necesitamos para las notificaciones. Y el portal público de trámites, que es algo a lo que vamos también, nuestro propio portal público de trámites. La única definición que yo les dejé acá en la presentación es la de expediente electrónico. ¿Qué consideramos nosotros expediente electrónico? Este conjunto ordenado de actuaciones, documentos, pruebas, dictámenes, informes, notificaciones que deban integrarlo y que sirvan de antecedente y fundamento al acto administrativo, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. Hoy, que hace 2 años que implementamos el expediente electrónico, podemos dar fe que nuestro expediente electrónico está compuesto por documentos, por dictámenes, por informes, por notificaciones, que van conformando los antecedentes para un acto administrativo. Hoy lo vemos más claro, lo vemos más armado, pero en el 2020 era todo una novedad y todo por aprender. El artículo 4, que es el artículo propiamente de los expedientes, establece que nuestro sistema unificado de mesa de entradas, que es el que veníamos utilizando desde el año 2016, será la plataforma para implementar estos expedientes electrónicos. No es que cambiamos de sistema, le agregamos tecnología al que teníamos y seguimos con ese mismo sistema unificado de mesa de entradas. Ahora bien, ¿qué pasaba con los expedientes anteriores? ¿Sí? ¿Qué decía la resolución 617? Habla de convertirse a electrónico o un expediente vinculado. Y me voy a detener 2 segunditos a explicarles el porqué de cada uno. La ley establece que para convertirse a electrónico, el expediente debe estar digitalizado en un 100%. Todo. Cada foja del expediente. En mayo del 2020,
nos encontramos con expedientes que tenían que seguir, como por ejemplo una obra pública, como por ejemplo el pago a un proveedor, esas cuestiones que eran urgentes y que tenían que salir y que no podían digitalizar o convertir todo el expediente, al margen de que todavía no teníamos la funcionalidad que tenemos hoy en el sistema. Entonces se creó esta figura del expediente vinculado en la que se digitalizaban las actuaciones principales de ese expediente en papel, se creaba un nuevo expediente electrónico haciendo cuenta de que quedaba el expediente papel, que contaba de tantas fojas, que por el volumen, el tema y demás no se podía convertir, y seguía ese expediente vinculado, solito, electrónico, las actuaciones. Y el papel quedaba sobre el escritorio. Fue la manera que se encontró de poder seguir, de poder avanzar ante la urgencia de encontrar un método de que sea electrónico, pero no puedo en este momento digitalizar ni convertir todo, ¿sí? Por eso hace esa salvedad la resolución 617. ¿A qué tendemos nosotros? A que todo el papel se convierta en electrónico, se digitalice 100% y listo. De hecho, es la funcionalidad que está en el sistema. Quedan esa excepción para casos muy especiales, ¿sí? ¿Qué nos dice también este artículo? Que todos los documentos que conformen el expediente tienen que estar previamente de forma electrónica. Y aprovechamos, esto ustedes ya lo sabían, pero lo aprovechamos porque no teníamos una normativa de mesa de entradas, entonces esta modifica el manual 316 del 2001 y agrega todo lo de expediente electrónico y algunas cuestiones que no teníamos resueltas. Por ejemplo, no habíamos puesto en ese momento cómo se denominaban nuestro expediente, ¿sí? Ahora todos lo conocen, pero saben que las primeras 3 siglas es la denominación de la dependencia, es el número del medio, que es el correlativo, y el año de creación del expediente. Se aprovechó acá para completar la información que faltaba. Esto también, muchos ya son conceptos que lo venían trabajando y como les digo, como no teníamos una normativa de cuando salió el documento, o sea, cuando salió el sistema unificado de mesa de entradas, hay muchas cosas que se aprovecharon y se agregaron a este manual. Por ejemplo, los términos asociar, acumular, tramitación en paralelo y expedientes del artículo 4, que son los expedientes vinculados. Y vamos a ver un poquito cada uno, aunque ustedes seguro que ya lo saben porque lo vienen trabajando. Asociación de expedientes es cuando relacionamos uno o más expedientes, pero esos expedientes no pierden su individualidad. Están asociados en el sistema y dicen, este es hijo de este, pero cada expediente se tramita por separado. En cambio, cuando hablamos de acumulación de expedientes, agrupamos varios en uno solo, donde uno es el padre y el resto son los hijos, y ahí sí pierde la individualidad. Ahí se fusionan, se acumulan usando el mismo término y conviven todos juntos y siguen, ¿sí? Son dos términos que se vienen usando desde el 2016, que yo creo que a esta altura ya está claro bien cuándo usar uno y cuándo usar el otro, y que no ha traído mayores inconvenientes y que, digamos, tiene la misma lógica que en el papel. Respecto a la tramitación conjunta, no está desarrollado por el momento, y es incorporar varios expedientes sin que pierdan su individualidad. Como no está desarrollado, en su momento cuando esté, podremos brindar mayores especificaciones sobre cómo va a actuar, ¿sí?
Y los expedientes del artículo 4 son estos expedientes vinculados que hablamos, de que tenía que constar en el origen del expediente electrónico la cantidad de fojas que tenía el papel y adjuntar la digitalización de las partes principales del expediente. En cuanto a los artículos que siguen, 8, 9 y 10, el 8 habla del desglose, son cuestiones bien específicas de un expediente. Sabemos que tiene que basarse en una decisión fundada, dejar constancia del desglose que se va a hacer, eh, y una nota con mención de la procedencia de la foja, los documentos, las razones. El artículo 9, que también va a ser una acción bastante importante cuando se pueda desarrollar, es la tramitación en paralelo, que es poder enviar el expediente a varios lugares al mismo tiempo, conservando el usuario el control de ese expediente. ¿Sí? Como ven, la normativa ya hace, eh, no hace, establece cuestiones que se van a desarrollar más adelante, pero que ya nos deja la base. O sea, ya sabemos que tenemos que contar con la tramitación en paralelo, ya sabemos que tenemos que tener ciertas cuestiones en vista porque la normativa lo establece. En cuanto al inicio de expedientes, eh, esto es básicamente lo mismo, pueden ser empezados por la administración o por los particulares. En el caso de la administración, fíjense que dice inicio por parte de una autoridad que cuente con firma digital. Hoy, 2022, todas las autoridades que necesitan firma digital para cualquier procedimiento en la universidad ya lo tienen. En ese momento, en mayo, en junio, agosto mismo, todavía no estaba, porque seguíamos con un aislamiento importante, no estaba todas las firmas digitales otorgadas. Con lo cual, algunas unidades académicas lo que hicieron fue autorizar el inicio de algunas autoridades, el inicio de expediente por parte de algunas autoridades, con firma electrónica o con algún otro procedimiento, hasta que nos pudiéramos ordenar, ¿sí? Pero hoy este artículo se podría cumplir sin problemas. Acá también muchas cuestiones relacionadas puntualmente con mesa de entradas. Las presentaciones hace hincapié a que las presentaciones serán digitalizadas por la mesa de entradas, o sea, si un particular venía con el papel, iba a ser digitalizado por mesa de entradas y que quedaban la documentación disponible para su retiro durante 30 días, si no se retiraba, procedía a la destrucción, salvo cuando estuviera relacionado con organismos externos y que se tenía que devolver con el expediente tramitado al organismo externo, ¿sí? Habla del portal público de trámites, que va a ser una herramienta muy válida y muy importante cuando esté desarrollado. Por el momento no puede estar en agenda. A ver que voy a silenciar algunos micrófonos. Ahí está. Va a ser una herramienta muy importante cuando esté desarrollada porque nos va a permitir que el particular se vincule con la universidad, que reciba sus notificaciones, las constancias de recepción y demás. Pero bueno, por el momento no está desarrollado, ¿sí? Deja establecido la presentación por sí o mediante apoderados. En los documentos que son digitalizados, la universidad podrá requerir los originales en cualquier momento del procedimiento para su validación. Ahí está. Los documentos en idioma extranjero deberán acompañar su traducción.
Y sabemos que todo documento firmado digitalmente tiene carácter original, ¿sí? Eso es fundamental y haciendo también alusión a lo que hablamos la semana pasada. Insisto en lo mismo, no es el manual solamente de expediente electrónico, sino que formaliza algunas cuestiones o actualiza algunas cuestiones a lo que era el manual de mesa de entradas. Bien, en cuanto a los recaudos, sabemos que todo escrito que promueve la iniciación de un expediente tiene que tener ciertos, eh, ciertas cuestiones bien establecidas, como son los datos personales de quien lo inicia, la relación de los hechos, la norma correspondiente, una petición concreta, si tiene que adjuntar pruebas en formato digital, la firma del interesado, o sea, cuestiones formales de los escritos que se deban presentar. Respecto al artículo 13, volviendo siempre a lo mismo, las comunicaciones, documentos, informes, dictámenes se firmarán o digitalmente o electrónicamente, ¿sí? Toma como válida las dos firmas porque sabemos que no todo el personal en la universidad va a tener firma digital y tenemos que siempre tener presente que los particulares muchos no tienen firma digital. En caso de que no se haya constituido domicilio, bueno, se le dará un plazo de 5 días para constituir el domicilio que omitió o que era inválido. En el caso del artículo 15, en las constancias de inicio de todo expediente se dará una constancia de iniciación de las actuaciones. Fíjense que acá nombran las que se inician por mesa de entrada o las presentaciones del portal, ya lo trae para cuando lo tengamos desarrollado. Y bueno, en caso de que se inicie, lo establece para futuro, en caso de que se inicie un expediente a través del portal público de trámites, la presente registración se hará luego de revisar, ¿sí? Es el mismo mecanismo que tenemos ahora con las solicitudes de expediente. Uno presenta la solicitud de expediente a mesa de entradas y mesa de entradas, si está correcto, da inicio a ese expediente. Respecto a la vista del expediente, se concede por parte de la autoridad competente y se dará copia digital al interesado, a excepción de las acciones que estuvieran reservadas, ¿sí? Hoy, vista de expediente como desarrollo tecnológico no está. Lo que tenemos hoy es el que lo deben usar todos, es el link público que da vista al expediente por 10 días y que cuando avancemos en la funcionalidad del sistema de mesa de entradas lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver más en detalle. Bien. ¿Qué pasa con, bueno, notificación de procesos especiales? Y ya entramos en todo lo que es notificaciones. Las notificaciones se realizarán de acuerdo a los procedimientos administrativos de manera electrónica. Acá traemos a colación la ordenanza de notificaciones, la del 2019. Por eso digo que cada una fue un granito de arena para lo que seguía, eh, para orientar los pasos de este manual, porque bueno, ya teníamos arbitrado los medios en donde se comunicaba si era docente, si era no docente, si era alumno, y en el caso de los particulares, el domicilio declarado, ¿sí? Ahora, para los casos de procesos especiales, tramitación de reclamos administrativos, concursos, compras y contrataciones, protocolo de violencia. Las notificaciones se harán según en los domicilios designados para tal efecto. ¿Sí? Son notificaciones de procesos especiales. También cabe recordar que para armar este manual se trabajó con asuntos jurídicos también, sobre todo este tema de las notificaciones, de los plazos. Vamos a trabajar también con ellos todo lo que es tomar vista y demás, que es a quienes hay que consultar para abarcar todos los puntos
de vista y de control. Bueno, en el caso seguimos con notificaciones. El administrado se considera notificado cuando, desde la fecha de confirmación de la recepción de la notificación o desde el primer martes o viernes subsiguiente a la emisión de la misma por parte de la universidad, lo que ocurra antes. Estos puntos son muy de utilidad para los despachos, sobre todo o asuntos jurídicos que hacen notificaciones o en los casos de los concursos. Todo lo que implica una notificación, sabemos la importancia del tiempo, de tener bien el control del envío, de que haya llegado y demás. También acá se hizo uso de la normativa de notificaciones. En el caso de notificaciones se podrá anexar algún archivo adjunto o el acto administrativo o el acto que corresponda o el link donde se pueda descargar el mismo. ¿Y por qué también dice así? Porque, bueno, ahora tenemos funcionando boletín oficial, que también ya se los vamos a mostrar, pero cuando se empezaron a notificar los documentos normativos a través de los despachos, como no podían claramente mandar la impresión de un documento digital porque no tiene validez, o se adjuntaba por mail el documento, que en ese momento se descargaba de repositorio, o se le copiaba el link al repositorio y se le decía, en este link podrá encontrar el documento. Hoy con el boletín oficial también descargan el documento o se le puede indicar a la persona a dónde poder visualizarlo, ¿sí? Y como toda notificación es fundamental dejar la constancia de envío del correo electrónico como un documento más del expediente. La normativa deja expreso y dispuesto por asuntos jurídicos, por las secretarías administrativas o por las autoridades de las unidades académicas o de rectorado, que se puede llegar a hacer una notificación en formato papel para casos excepcionales y los dispuestos por estas autoridades que les acabo de nombrar. Todo el resto, notificación electrónica. También para el caso de la reconstrucción de expedientes, pues puede pasar que se extravíen los expedientes y tenemos que tener previsto cómo reconstituirlos. Es importante que dentro de los 2 días de detectada la pérdida o el extravío de ese expediente se ordene su reconstrucción, incorporando las copias, los escritos, la documentación, aportes que haga el interesado, dictámenes y de todo se deja constancia, ¿sí? La reconstrucción ya se va a hacer en formato electrónico y si el expediente papel llegara a aparecer, tanto si se hubiera terminado o no, el trámite continúa en soporte electrónico y se deja constancia de la reaparición del expediente papel. Bien, expediente en espera, que también es una herramienta que se utiliza habitualmente, ya sea porque tenemos que esperar que pasen ciertas acciones por parte de tercero o tenga que pasar el tiempo para poder proseguir el trámite. Se establece que el plazo mínimo de expediente en espera es 15 días y el máximo es de 90 días. Ya avanzando en lo que es el archivo. Ustedes me dicen si voy muy rápido, pero hay temas que son por ahí más de uso jurídico que nosotros, los administrativos, tal vez en la diaria no vamos a usar tanto. Y lo importante de todo esto es que cada cuestión que vamos contando del expediente electrónico lo vamos a ver en el sistema de mesa de entradas, viendo la funcionalidad propia del sistema, que por ahí es lo que más les aporta a ustedes, ¿no? En el caso de expedientes que son de rectorado, se van a archivar con la firma digital de autoridad con rango no menor a secretario o director general. Y a las unidades académicas tienen que ser decanos
y directores, y se podrá facultar a funcionarios equivalentes a disponer el registro de expedientes en las mismas condiciones. ¿Sí? Recuerden, estas partes sí son más importantes en la diaria del trabajo administrativo. Como siempre, previo al archivo, mesa de entrada va a realizar el control de todas las notificaciones y los expedientes electrónicos se archivan en un archivo digital. Los expedientes podrán ser desarchivados si mediara acto administrativo u orden de autoridad competente, ¿sí? No simplemente porque tengo la acción de desarchivo en el sistema de mesa de entradas, puedo proceder a desarchivar sin más un expediente. La normativa, la ordenanza 1 del 2020, en su artículo 25, dispone que los expedientes podrán ser desarchivados si media acto administrativo u orden de la autoridad competente. ¿Por qué volvemos siempre a decir que la normativa de base es importante? Porque muchas veces vamos a notar que el sistema nos deja hacer. La acción del sistema lo permite. Pero que lo permita no quiere decir que nos salteemos pasos en un procedimiento administrativo o que quitemos controles que deben realizarse. Por eso nos pareció muy importante que en el manual estén todos los detalles o la mayor cantidad de detalles para no presentar a ninguna duda, porque vuelvo a lo mismo, el sistema te lo va a dejar hacer. Expedientes archivados o en proceso de digitalización. Los que estén tramitados en formato papel, que se encuentren archivados o en proceso de digitalización, continúan bajo las disposiciones relativas de compaginación, foliación, archivo y destrucción previstas en la 316 del 2001, que es la que yo le decía, es el viejo manual de mesa de entradas. Fíjense que es la primera vez, y ya estamos en el artículo 26, que hablamos de foliación. Nosotros en el expediente electrónico no vamos a hablar de foliación, ya no foliamos más. Hablamos de documentos, ¿sí? Documentos de orden 1, documentos de orden 10, y un documento puede tener más de una foja, ¿sí? La palabra foliación queda para los expedientes formato papel y para aquellos expedientes que se tramitaron, que siguen el proceso de digitalización porque todavía no se pudo terminar y demás, se van a continuar bajo las disposiciones de esa resolución. Siempre que ponemos tecnología en un proceso, va a haber una parte, bueno, en este momento todavía estamos pasando un híbrido, estamos pasando una transición, ¿sí? Hay mucho papel todavía que hay que convertir o que hay que archivar. Estamos en un proceso que nos va a llevar varios años. Entonces no podemos dejar sin efecto la resolución 316. Hay que mantenerla para aquellos casos en los que el expediente sigue por X razón sin convertirse o sin digitalizarse. Respecto a lo que es información interna, a los procedimientos administrativos que sea necesaria la presentación de información o documentos emitidos por la propia administración, el administrado solo la referirá y la entidad responsable solicitará la misma a la dependencia correspondiente. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la ordenanza que vimos de que la administración se tiene que autogestionar la información. No le puedo pedir al administrado que vaya a buscar información a otra dependencia de la universidad cuando yo me la puedo autogestionar. A eso hace alusión este artículo y volvemos a traer normativa de años anteriores. En caso de la presentación de documentación en procedimientos especiales, para procedimientos que exige la presentación de documentación en papel, porque así lo exige el procedimiento, la misma se presenta, deberá presentarse en formato digital y en un solo juego conforme la presente reglamentación, lo que hablamos en el artículo 11, inciso 3.
bueno, ya llegando al final, declaración jurada falsa o inexacta. La inexactitud, falsedad o omisión de carácter esencial de cualquier dato que se incorpore a una declaración jurada o presentación de la documentación que en sus casos sea requerida por la autoridad universitaria para acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá generar una sanción, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. La resolución de la universidad que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente. Todo ello conforme a los términos establecidos en la norma de aplicación. Y como toda normativa, tiene sus disposiciones generales y sus disposiciones transitorias. ¿A qué hace hincapié las generales? Que toda cuestión no contemplada en este manual será resuelta a través de la aplicación subsidiaria de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Procedimiento Administrativo y sus modificatorias o las normas que en el futuro la sustituyan y la normativa de derecho administrativo universitario o general aplicable. Y en cuanto a las transitorias, dice que hasta que se disponga la vigencia del portal público de trámites, las presentaciones de particulares podrán hacerse por correo electrónico en la casilla habilitada a tal fin en cada mesa de entradas y excepcionalmente en formato papel, porque volvamos a lo mismo, estábamos en el 2020, no sabíamos qué tan rápido íbamos a poder avanzar hacia la digitalización. En tal caso será de aplicación las disposiciones, volvemos al artículo 11 de las formalidades de los escritos, del apartado 1, segundo párrafo. Como verán, es una normativa muy completa y hacia la que tenemos que tratar de cumplir todos sus artículos y hacia dónde vamos a ir. Creo que es la primera vez que en los desarrollos tecnológicos tenemos primero la normativa que nos dice hacia dónde y después vamos a ir avanzando. Generalmente se desarrollan los sistemas y se aplica la normativa y después puede haber alguna modificación. En esta tenemos bien concreto hacia dónde vamos, sobre todo este portal público de trámites que va a ser una gran herramienta, falta lo de tramitación paralela y demás, pero a grandes rasgos venimos cumpliendo, me parece, muy bien todo lo que es la normativa. Más allá de que es una presentación aburrida porque es todo articulado y no es un tema tan divertido, espero que lo hayan podido entender o que no les haya parecido tan tedioso y que entiendan la importancia de conocerla, de saberla, no de estudiarla de memoria ni mucho menos, pero sí de tenerla como herramienta de consulta. Si les parece, dejo de compartir. Les pido mil disculpas por mi voz, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay y está mucho, Y hacemos lo que podemos. y está mucho mejor Está que el mucho viernes mejor. pasado. Sí, sí, te Está mucho, puedo dar fe de eso. está mucho mejor. Sí, bueno, si me permiten retomar algunas cuestiones de las que estaba mencionando Romina. Este es un módulo, como dice Romy, por ahí bastante tedioso, pero es un módulo que lo consideramos muy importante. Y retomo esto que justamente comentaba Romina, es una de las muy pocas veces, si no podemos decir la primera vez, que tenemos la normativa delante del desarrollo. O sea, siempre estamos corriendo detrás de la pelota, saliendo a buscar cómo se hace, y generalmente ese cómo se hace para, obviamente, como es nuestra tarea desde el área de informática y de desarrollo de procesos y sistemas, solucionar problemas, generalmente es, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Por qué se hace así? Son esas dos preguntas que siempre trabajamos con los diferentes actores
y se hacía así, porque cuando yo entré a trabajar en la universidad, en el año tal, estaba fulano y fulano me enseñó que se hacía así. Entonces, lo que nos planteó este desafío es justamente hacer esa verdadera revisión de procesos, que si ustedes recordarán, en la gestión anterior estuvo también lo que era el programa de calidad administrativa, que estaba Romina encargada de trabajar en el programa, y bueno, ella misma, la primera persona, podrá contar eso, que articuladamente siempre trabajamos, y siempre pasaba eso, siempre estaba esas discusiones de justamente de cómo lo haces y por qué lo haces. Y ese por qué siempre quedaba con sabor a poco, con sabor a nada, Sí, porque y justamente no estaba este marco normativo. y mesa de Sí, entrada sobre todo, que venía con un manual de procedimientos tan desactualizado, porque era del 2001, no se había actualizado en ese momento, estaba dentro de las observaciones de auditoría, estaba, cuando estábamos en el programa de calidad, prevista su modificación y la pandemia hizo un poco esto, que se agilicen todos los tiempos y pasamos de un manual de mesa de entradas para manejar un expediente papel a de repente tener el manual de procedimientos que nos sirva para actualizar, para ordenar y para desarrollar el expediente electrónico. O sea, fue un gran cambio, justo 20 años, 19 años después, pero fue un gran avance. sí, y particularmente, a ver, sucedieron un montón de cosas, o sea, fue un panorama de vuelta, no se lo voy a transmitir a nadie porque todo lo vivimos, no hubo persona, por lo menos en Argentina, que no haya pasado por todas estas cuestiones que pasamos durante el año 2020 y 2021, y en ese contexto tan raro se avanzó muchísimo. Creo que también es porque se entendió que la normativa le daba este encuadre necesario a la gestión de la información. Creo que se entendió mucho también en ese contexto. El contexto en realidad ayudó y potenció que esto Sí, sucediese. Podemos contarle un montón de anécdotas sí, también, de sí, cosas que, como bien dice Romina, porque este módulo lo consideramos muy importante. Dentro de todos los módulos, creo que es uno de los módulos más importantes, independientemente del operativo de cualquier proceso y sistema, el módulo normativo es el eje rector de absolutamente todo esto. Por eso es muy importante, porque no tenemos que poner el carro delante del caballo, y esto es porque el sistema me deje hacerlo, tal no cual, tengo que hacerlo si sé que no se debe hacer administrativamente. tal cual. Caso de estas miles de anécdotas que le decimos que podemos contarle, y no es juzgando absolutamente a nadie, sino que son cosas que sucedieron, pero son cosas que sucedieron también en la vorágine del trabajo y en el contexto del trabajo, cuando en una de las normativas, una de las resoluciones rectorales, se ordena cómo se tiene que empezar a convertir los expedientes del papel al medio electrónico. eh, a ver, dice expresamente, cuando se convierte el expediente que está en formato papel a electrónico, se digitalizan absolutamente todas las fojas que al momento tuviese el expediente. Y hemos tenido casos en donde se convertía el expediente, de vuelta seguíamos aislados, seguíamos cada uno en su casa, era obviamente que no teníamos el expediente en casa, muy pocas personas teníamos permiso para movilizarnos, entonces en esa vorágine se convertía el expediente, yo estaba en mi casa, no tenía el expediente estaba en la oficina, y así como lo convertía, lo pasaba a la siguiente instancia, a la siguiente oficina. La oficina que lo recibía un expediente con una serie de datos o información, que es lo que siempre se cargó en el sistema de mesa de entradas, la información general, de qué se trata, quién lo hizo, quién me lo pasó, alguna serie de palabras claves y solamente un documento que es la providencia de conversión. Entonces, quien recibía el expediente no sabía qué tenía que hacer, porque tal vez el expediente ya contaba de 100 fojas, 20 fojas, 4 fojas, y sabemos que un expediente es un relato cronológico de sucesos, en donde ocurre algo, donde se pide algo, y se tramita administrativamente para obtener una solución. Entonces, bueno,
¿Por qué no habíamos previsto eso en el sistema? Que el sistema no me deje pasar el expediente, si al menos no tenía conformado más de un documento. Bueno, habíamos entendido que todos habían leído la resolución y no iban a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, Sí, independientemente que nosotros ponemos las reglas, sí, perdón. o decir, te paso este expediente, te convierto este expediente y te lo paso porque no está más en mi oficina. Y el que lo recibía la nada misma. O sea, son todas cuestiones que tuvimos que trabajar, que mediar, que buscarle soluciones, porque a veces no había soluciones, había que buscar distintos procedimientos. Lo mismo ahora porque todas las autoridades necesarias tienen firma digital, pero en ese momento que no tenían, armar una estructura de suboficinas para poder pasarse los expedientes, para poder dejar registrada su firma electrónica a la autoridad, para que pueda dejar sentada su decisión respecto a determinado expediente. Fueron todas cuestiones que ahora tal vez las suboficinas ya no se usan porque todo firma con firma digital, pero en ese momento fue pensar una herramienta que nos permita seguir, que nos permita avanzar, o que es como que no veíamos la luz, la verdad, no veíamos la luz al final del túnel. Era bastante complejo. Sí, era muy complejo, fue muy complejo. Las capacitaciones y los talleres ayudaron muchísimo, muchísimo, y muchísimo no solamente a quienes hacían las capacitaciones, sino también a nosotros para ese feedback, porque hay algo que, condición sine qua non, por lo menos de Romina y de mi parte, en realidad del equipo que conformamos también con Andrea, no van a escuchar nunca, nos van a escuchar, mejor dicho, siempre decir dos cuestiones muy puntuales. Los sistemas no son perfectos. Entonces, cuando nos llaman por alguna duda, algún problema que sucedió, que tenemos que revisarlo, que tenemos que resolverlo, bueno, vamos a ver qué pasó y vamos a ver cómo lo resolvemos. O sea, jamás vamos a decirle, no, imposible, no pasó esto. Los sistemas no son perfectos, son perfectibles, obviamente. Y otra de las cuestiones es que los sistemas, por lo menos estos sistemas de la universidad, que son sistemas dentro de un ámbito público que tiene un eje rector que va más allá de la universidad en lo que es administrativo, sino que es la ley de procedimientos administrativos en el marco público nacional. El eje rector es eso precisamente, no es el sistema. El sistema está modelado en función de ese paraguas normativo. Y también lo que nosotros siempre hacemos son herramientas para que puedan agilizar y transparentar el trabajo, pero nosotros no vamos para eliminar el trabajo de ninguno de los compañeros de la universidad. De hecho, siempre hacemos mucho hincapié en que la responsabilidad mayor está quien está operando el sistema, quien está haciendo esa tarea. El sistema es solamente el vehículo. Los sistemas, si quieren verlo así, son simplemente el vehículo por donde se registra, viaja la información y también se puede transparentar hacia el afuera esa información. Pero el eje central aquí es el personal que trabaja y que no puede delegar sus funciones, y no las puede delegar ni en otra persona, ni mucho menos en un sistema. Esto siempre, digamos, vamos a tenerlo como eje rector, porque van a ver que en todos los desarrollos el eje fundamental es el trabajador, no los sistemas. Bueno, Romy, no sé si querés que pasemos a una ronda de preguntas y Sí, sí, consultas. sí, sí, si hay alguna consulta o... Toda la normativa que fuimos nombrando está en el módulo 2, eh, tanto la nacional como la de la universidad, para que la tengan como consulta. Sí, Adriana. Sí, mi consulta, chica, es la siguiente, que es algo que nos ha ocurrido tramitando un expediente electrónico. El doctor Tromberg solicitó licencia para asistir a una estancia de investigación y quería adjuntar la carta de invitación justamente, no sé, no recuerdo si era en España y demás, del director de esa institución que había firmado ese documento digitalmente,
y que al querer subir el documento para conformarlo, el sistema mismo de mesa de entradas le decía que esa firma no era válida o que el documento tenía algún tipo de inconveniente y no le permitió conformar ese documento al expediente. ¿Qué se hace en ese caso? Bien, buenísima tu consulta, Adriana, porque si no había consultas ahí vamos a ir también Sí. por ese lado, que es lo que nos está pasando actualmente. Hoy por hoy, después de 2 años del contexto mundial de pandemia, la tecnología de firma digital o firma electrónica se expandió mundialmente. Y se trabaja en ese sentido, no solamente en que la información viaje resguardada a través, o protegida, a través, protegida su integridad, me refiero, ¿no? A través de firmarlas electrónicamente o digitalmente, bueno, hemos visto que el panorama, digamos, de relaciones se cambió muchísimo. O sea, ahora, hoy por hoy, bueno, estamos haciendo una capacitación de manera virtual y no estamos todos juntos reunidos en un aula o en un auditorio. Y esta cuestión de la firma digital tiene un problema, si podemos verlo así, estamos trabajándolo, estamos solucionándolo junto con la gente. Yo le comentaba la semana pasada a la gente de Secretaría Administrativa de acá de la universidad y también Asuntos Jurídicos, y también particularmente el área de legales de CETRI, porque es donde generalmente se recibe esta documentación, y es que nuestros desarrollos del firmador y el verificador están basados para firmar y verificar firmas digitales, lo que dice el marco normativo argentino, lo que es firma digital. Recordemos, firma digital es cuyo certificado haya sido emitido por una autoridad certificante reconocida por la infraestructura de firma digital de la República Argentina. ¿Cuáles son esas entidades reconocidas? Son simplemente 5 hoy por hoy en el ámbito de la Argentina, 2 públicas y 3 privadas. Nosotros trabajamos con las 2 públicas hoy por hoy en la universidad. Cualquiera de ese tipo de documentos firmados por estas autoridades certificadas reconocidas, el firmador, el validador y cualquiera de nuestros sistemas que interactúan con el firmador y el verificador, lo validan. ¿Qué pasa con los extranjeros? Bueno, esa cuestión es lo que les comentábamos la semana pasada. El acuerdo y los convenios de manera internacional van muy lentos, se ha avanzado muchísimo en tiempo de pandemia, se ha conveniado con muchos países, pero por ejemplo, el tema con Europa, o por lo menos de los programas de la Comunidad Europea, el programa Erasmus, tal vez han oído ustedes escuchar, de la cual participa la universidad en intercambios académicos, ya sea con alumnos y con docentes, todavía no tenemos conveniado nada. Independientemente que sepamos que los países que integran la Unión Europea emiten certificados digitales, ellos lo llaman firma electrónica, de muy buena calidad y confiabilidad en cuanto a lo tecnológico y en cuanto a lo normativo. Pero como no existe todavía en esos convenios, ¿qué hacemos nosotros? Generalmente cuando lo estamos trabajando uno por uno, cuando pasa este caso, nos remiten el documento, estamos viendo quién firmó el documento, qué entidad certifica o autentica ese documento, buscamos el certificado de ese documento, lo descargamos y lo subimos a nuestros sistemas para que se reconozca la firma. Estamos haciendo en ese momento eso. Es un trabajito que bueno, lo estamos haciendo en el equipo, es un trabajito interesante. Con los países que son de la Unión Europea no tenemos problema, porque así como yo les mostré hoy tempranito cómo consultar los certificados de clave pública emitidos, también pasa con la Unión Europea, tiene repositorios públicos de esa información, entonces podemos descargarnos el certificado raíz y lo instalamos en nuestros servidores para que reconozca esa firma y ustedes puedan subir ese documento y no lo tome como un documento extraño o con algo que no está validado. Estamos trabajando, como les decía, con la gente de Asuntos Jurídicos, Administrativa y CETRIC, para armar, en principio íbamos a armar una resolución, pero después vimos que en realidad tenemos que armar una circular de procedimientos para detectar y empezar a trabajar muy bien con los conceptos de firma digital y firma electrónica. Que bueno, nuevamente, estamos viendo por todos los lugares posibles a ver cómo podemos trabajarlo desde el lado, desde la aplicación, desde el sistema propiamente dicho,
pero justamente empiezan a ocurrir estas cuestiones. El tema de convenios con países extranjeros, va muy por detrás o va muy lento, a diferencia de lo que realmente sucede. Entonces lo que estamos viendo es que cada uno de nosotros, cada personal administrativo, tiene que entrenarse en poder distinguir lo que es una firma digital y una firma electrónica. Y obviamente que los sistemas no impidan esas barreras y darle toda la mayor información posible a todos los que estén leyendo un documento con una firma de este tipo, para que puedan interpretar si esa firma que reciben es digital o si esa firma que reciben es electrónica, o si ese documento, como suele suceder en el tema de convenios, tiene unas firmas digitales y firmas electrónicas al mismo tiempo. Entonces, Gracias. para resumir, cuando les aparecen esos casos, nos remiten el documento a nosotras. Nosotros lo que hacemos eso es primero buscar en un repositorio, primero buscar quién le emitió el certificado. Segundo, buscar si quien emite el certificado tiene repositorios públicos para descargarnos el certificado y subirlo a nuestros servidores para que ustedes puedan subir el documento y seguir trabajando. Muchas gracias, Gaby. De nada. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Bien, recuerden que queda habilitado a partir de este momento en el aula todo el material y el cuestionario. Tiene la misma lógica que el módulo 1, así que recuerden que el jueves no tenemos encuentro. Cualquier consulta la pueden hacer a través del foro, de las que les surjan de la lectura. Y quedamos a disposición, ¿sí? Siempre la recomendación es que las consultas las hagan por el foro y no por privado, que pueden ser respuestas mucho más enriquecedoras para trabajar entre todos. Muchas veces de la respuesta que damos para una solución nos sirve para resolver algunas otras situaciones, así que todo es bienvenido, toda observación, toda consulta, lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias a Pero todos. es lo que viene, digamos, es lo que se está haciendo. Recuerden por favor poner el presente a la hora de salir, antes de salir. igual que el nombre y apellido. Gracias y nos vemos la próxima clase. Está bien la tendencia, no está bien, pero... No, está bien, cállate, que no se sienta cómoda también y necesita su espacio.